Para dar curso a esta conversación, quisiera plantear tres puntos fundamentales que creo que hoy día nos permite articular esta idea de patrimonio más activo, ¿no es cierto? En un ámbito que tiene que ver con la contingencia y con el estado sociocultural, ¿no es cierto?, del entorno que nos toca vivir, no solo en Chile, sino que a nivel planetario. Hay tres puntos. Entonces, el primero se refiere a la idea que al exhibir objetos o situaciones se despliegan ciertos contenidos y con eso existiría la posibilidad de construir un patrimonio presente, ¿no es cierto? El segundo se refiere a que el patrimonio no se constituye solo por la acumulación de material histórico que describe nuestras vidas, creencias o culturas, sino que también se constituye por la acumulación de experiencias vivas, intangibles y por sobre todo simbólicas que generalmente se proyectan en relación a piezas o lugares materiales. El tercer punto se refiere a que el patrimonio también se constituye a partir del tiempo presente, futuro, un poco hacia el norte, ¿no es cierto?, hacia el futuro, y de la construcción de experiencias que organizan y acuerdan estos cuerpos vivos. En otras palabras, el patrimonio en tiempo presente tiene que ver con nuestra propia vida cotidiana, situaciones y actividades que son parte de esa proyección futura, que le da la característica a nuestros lugares, nuestros espacios y ciertamente a nuestra cultura. Con eso creo que el patrimonio en tiempo presente nos permite pensar en la idea de exposiciones temporales que contribuyen a tener una percepción de un entorno cultural y de contenidos, ¿no es cierto?, que se refieren a la sociedad, que contribuyen a integrar este grupo de personas. Con eso quisiera darle la palabra a Pablo para que haga la primera presentación y luego vamos con Soledad. Gracias, Rodrigo. Yo preparé una presentación como un poco para estimular una conversación sobre experiencias concretas que me ha tocado participar, que creo que es lo valioso que puedo mostrar hoy día, después de bastantes años diseñando, curando, montando o participando en las diferentes etapas en exposiciones. Creo que me ha tocado desde editar hasta montar cuadros. Entonces, pasando por curar y diseñar y hacer musografía. Y de cierta manera esta pregunta sobre el patrimonio que tú nos planteas, estos tres puntos, a mí me importa verlo justamente que una exposición es un dispositivo que crea patrimonio. Y por eso la titulé así esta presentación. Editar espacios, crear patrimonio. Entendiendo que las exposiciones son dispositivos que ensamblan, reinterpretan, buscan, construyen sentidos, relatos nuevos con distintas piezas. Son verdaderos collages de significado y de sentido. A mí me gusta una cita de Laura Jane Smith, que ella plantea que el patrimonio no es solo la cosa, el sitio ni el lugar. El patrimonio son los procesos de creación de sentido y de representación que ocurren cuando se identifican, se definen, se manejan, exhiben y visitan los lugares o eventos patrimoniales. Ella saca la discusión del objeto, justamente, y lo plantea que el patrimonio se construye o se crea cuando se construye el sentido sobre ese objeto. Y eso para mí es clave, y es clave entender entonces cómo la exposición es este dispositivo de creación de patrimonio, de distintos patrimonios. Y que nosotros que trabajamos en hacer exposiciones, y digo hacer porque son muchas etapas, participa mucha gente, y son muchas verdaderas obras, digamos, colectivas, que los que hacemos exposiciones trabajamos en la configuración de sentido y en el ensamblaje de sentidos.
En ese sentido, propongo una taxonomía muy pequeña, la verdad que va a permitir interpretar o mirar, más bien, va a permitir mirar el trabajo que voy a presentar. Una son las exposiciones que interpretan, que son exposiciones que presentan guiones curatoriales definidos con colecciones, que trabajan a partir de colecciones previas y que se construye este relato a partir de esas colecciones. Puede ser de arte, puede ser de arte indígena, puede ser de objetos, puede ser distintos, pero que trabajan a partir de colecciones ya predefinidas. Y ahí el trabajo de hacer la exposición es una exposición que es interpretativa, que yo lo llamo, es la exposición que interpreta. Después vienen las exposiciones que investigan, que son exposiciones que parten desde otro lugar, parten desde ciertas premisas de búsqueda y se involucran en archivos, principalmente son exposiciones que son más de archivos, más que de colecciones, archivos de documentos, de imágenes, pero que buscan, a partir de esas premisas, construir un relato. Y ahí el diseño de la exposición tiene otro carácter, porque busca ser una plataforma que despliegue estos archivos que se generan a partir de estos guiones. Y después, finalmente, las exposiciones que acontecen, que podríamos decir que se acercan más al arte contemporáneo, y que la museografía, de cierta manera, o el diseño de la exposición tiende a desaparecer, a invisibilizarse frente a la obra. Sobre todo obras de carácter relacional, obras que son dinámicas y que uno tiene que tener la flexibilidad en cuando diseña o hace esta exposición, en dar espacio a esa flexibilidad. Seguramente hay más categorías, y seguramente cada exposición tiene más de una de estas categorías, no es algo cerrado, no pretendo hacer algo absoluto, sino que esto se va cruzando. Evidentemente, una buena exposición debería interpretar, investigar y debería acontecer, finalmente. Voy a partir con una exposición que hice el 2010 en el Centro Cultural de la Moneda, que justamente curó Soledad García, y por eso la quise mostrar, que se llamaba Arte en América, y estaba basada en una colección de la OEA de arte americano, moderno principalmente, algunas obras contemporáneas, las menores, y que el desafío de esta exposición fue que eran muchas obras, o sea, se solicitaron muchas obras de esta colección, había que construir una gran cantidad de paneles en la sala, y el parámetro fue construir espacios que fueran únicos, y para no repetirse, como no fuera homogéneo, basado un poco en la planta del pabellón de esculturas de Van Eyck, que cada espacio fuera único, pero con un objetivo que era pragmático, es decir, aumentemos la superficie de muros porque no nos caben todos los cuadros que se pidieron para esta exposición. La Sole me puede corregir, creo que eran más de 250 obras que se solicitaron, y ese fue un desafío importante. Y aquí, insisto, el objetivo principal fue construir espacios que fueran únicos y siempre en un recorrido flexible y que sorprendiera. Había dos salas, una se titulaba El Sueño, otra El Viaje, los dos eran recorridos, así lo interpreté yo, del guión curatorial, yo interpreté El Viaje y El Sueño son dos tipos de recorrido que tienen sus propias leyes, y por eso se asoció la palabra del laberinto. La segunda exposición que me tocó trabajar también en el Centro Cultural de la Moneda era una colección inexistente prácticamente, era un acopio de juguetes que existía, que Juan Antonio Santi, el coleccionista, y que había que transformar esto en una exposición, en un museo del juguete prácticamente. Entonces aquí el gran desafío fue darle dignidad museográfica a juguetes que claro,
a ojos de cualquier persona podrían ser cachivaches o que están acopiados en el patio trasero. Y aquí, bueno, pues, trabajamos con la curadora Gloria Cortés, y las dos salas del Centro Cultural, una sala fue la plaza, y otra sala fue la pieza de juegos. Y lo que hicimos fue tratar de reproducir estas casas de muñecas, siempre generando recorridos y no espacios cerrados, sino siempre ir integrando estos recorridos, pero construyendo estas interioridades, como al modo de esta pieza de juegos. Un tercer ejemplo que es distinto, ustedes, no me voy a meter mucho en detalles ni en matices, pero puse una selección de imágenes para que se dé a entender algunas relaciones que se establecieron. Esta colección de Peggy Guggenheim, yo creo que es la colección más importante que me ha tocado trabajar. Esto también se trabajó en el Centro Cultural La Moneda. Una colección de arte que incluía Pollock, Mata, Giacometti, bueno, Boccioni, una de las colecciones de arte moderno más importantes que hay en el mundo. Trabajar con Pollock, que no sé, costaba millones de dólares. Bueno. Entonces la exposición en sí mismo ya tenía un valor, a diferencia el contraste con la de juguetes, que en sí mismo el objeto no tenía mucho valor y había que darle un valor desde el espacio. Aquí al revés, aquí la colección tenía mucho valor y nos permitía explorar más experimentalmente la exposición. Y aquí la idea fue el taller y esa foto que está Peggy Guggenheim sentada en ese sillón de madera, con esos paneles de madera en que se ve la veta. Y haciendo alusión al taller del artista, trabajamos con materiales bastante precarios. Trabajamos con placas de terciado, pintados con albayalde, que dejaba ver la veta, con estructuras de madera a la vista, creando una cinta que recorría el perímetro de la sala, creando nuevas espacialidades, separándose de ese perímetro que se pintó oscuro para invisibilizarlo, y que apareciera esta cinta blanca con la obra muy iluminada. Esta exposición generó algún tipo de... Las otras son más clásicas, uno podría decir. Esta exposición generó más crítica, a favor y en contra. Es decir, como de hecho el curador de la muestra que la vio al final, porque no vio la imagen, no sé qué pasó con la comunicación ahí. Yo aquí trabajaba como museógrafo, no estaba todavía dentro del Centro Cultural. Casi se da de espalda cuando ve esta precariedad de paneles que estábamos construyendo. Y hubo personas que les encantó, insisto, esto aquí nos atrevimos más porque la obra tenía un valor en sí mismo. Yo quedé muy conforme y fue como una apertura también a un trabajo más experimental y no tan canónico con las exposiciones. Otra exposición del Centro Cultural, también una colección dada, una curatoría dada, acuarelas, watercolor de Turner, de la Tate Collection. Aquí el parámetro fue otro. Aquí interpretamos, pero aquí dijimos la luz es lo más importante. Y aquí trabajamos mucho con Pascal Chotard, que es uno de los que está escuchando esto, así que los saludo. Hemos trabajado muchas exposiciones con él. ¿Qué hacemos para tener la mejor luz posible en las condiciones de la sala del Centro Cultural, con los rieles y todo? Entonces, vimos que la ubicación de los paneles tenía que estar equidistante a los rieles, que ahí se ve en la planta. En línea segmentada están los rieles de iluminación y los paneles se ven de colores. Entonces, construimos unos paneles que estaban equidistantes para poder tener la mejor luz posible. Y en el fondo de la sala, que no lo usamos, instalamos un velo de tela con una gran luz que generaba una luz ambiente. Porque además la condición de la acuarela es que tiene que tener muy poco luz. O sea, es una luz muy baja porque es papel y el papel se quema. Entonces, una luz muy baja, pero la idea era poder crear esta luminosidad general, que la gente no se sintiera oscura, y yo creo que lo logramos bastante. Un trabajo muy importante de Pascal, insisto. Pero aquí la museografía se adapta y el espacio se adapta
a esa condición material de nuestros rieles también. Y además se generaban estas vistas diagonales que a mí me interesaba mucho crear, siempre no generar espacios estancos, sino fluidos y continuos, que es algo que es permanente en el trabajo que yo trato de hacer. Otra exposición que le tengo mucho cariño, que el concepto de esta exposición, todas estas son exposiciones que interpretan, ¿no es cierto? Todavía estamos acá en una exposición de la colección del Museo de Joaquín Torre García en Montevideo, con algunas piezas del Museo de Artes Visuales de Montevideo y un par del Museo de la Solidaridad acá de Santiago. Esta museografía nace de una conversación con el curador de la muestra, que es Alejandro Díaz, el director del museo, el nieto, bisnieto de Torre García, del artista uruguayo. Y fue una tarde que visita Santiago, una conversación, y empezamos a rayar un papel y apareció el tema de la mesa, del escritorio, que se fabricó Torre García y era donde trabajaba, una mesita súper precaria, de 80 por metro 20 aproximadamente, que es la que ven en la foto. Que las patas de la mesa están en ángulo y están pintadas blancas por dentro y rojo por dentro y blanco por fuera, y la superficie negra. Y eso empezó a generar toda la geometría de cruces, y ustedes, si conocen la obra de Joaquín Torres García, que él inventó un movimiento artístico de vanguardia que se llamaba el universalismo constructivo, y que él construía a partir también de geometrías muy ortogonales y a partir de estas cruces que iba componiendo el espacio. Entonces, si ustedes ven la planta, aquí la planta lo que trató de generar fue una planta constructiva, con un espacio similar a las pinturas de Torres García, pero sí, y siendo la mesa como un elemento protagónico que da la generatriz de todo el espacio. Y de la mesa también se generan los colores, y no solo la espacialidad. Aquí hay otro tipo de exposiciones, que son las que yo llamo las exposiciones que investigan. Esta es una exposición que me tocó hacer el año 2013 en la Biblioteca Nacional, que celebraba sus 200 años desde la fundación. Me invitaron a trabajar, digamos, y ahí participamos no solo en el diseño de la exposición, sino muy activamente como en la definición de qué tipo de exposición era la que se iba a hacer. Y hicimos un viaje, nos metieron a las bodegas, vimos los libros, todos los depósitos, y ahí hay una foto que yo tomé en ese minuto, que es un pequeño casillero con unos numeritos, que son los números que clasifican los libros. Finalmente ese casillero y toda esta visita a los depósitos fueron los que generaron, dijimos, saquemos esto al público, o sea, veamos que el público pueda ver esta acumulación de información. Y empezamos un trabajo muy intenso de escaneo, de búsqueda de imágenes, ahí participamos muy activamente. Bueno, hay otra imagen aquí de Sol Levitt que tiene que ver con este tipo de estructura, cómo hacer esto en espacio. Y aquí, bueno, hay una planta, trabajamos en este salón, creo que se llama Salón Bicentenario, que estaba recién restaurado, con este cuadrado de vidrio que está dentro, que nosotros le llamamos el Café Internet, un poco en broma, pero y definimos una malla de madera que cubriera todo ese cuadrado, generando como un gran cubo, que aquí se ve, perfecto. Una gran estructura de madera que fuera conteniendo dentro de su propia estructura las distintas imágenes al modo de un gran archivo visual recorrible, y además manteniendo muy limpio el espacio que, insisto, estaba recién restaurado. Entonces la idea era poder también que la arquitectura de la biblioteca fuera protagónica. Abajo hay una elevación, es un tipo de archivo nube al modo de Avi Warburg, que es este investigador, digamos, y que la gente fuera haciendo sus propias relaciones. Aquí también diseñamos el catálogo, y la exposición tenía un elemento muy interesante, que uno se podía llevar ciertas imágenes, que nosotros llamamos el elemento del takeaway.
que la gente, había ciertas imágenes que la gente podía llevarse como de recuerdo. Después de esa exposición, como nos hicimos expertos en los 200 años y en exposiciones conmemorativas, me invitaron a ser parte de una exposición que celebraba los 200 años de la creación del Ministerio de Defensa. Esta fue una exposición que no se logró inaugurar finalmente, aunque como ven en las fotos se montó y estuvo allí varios meses. Nos invitó el ministro de Defensa en su minuto, Jorge Burgos. Iban a cambiar de la Torre de Villavicencio a la calle Bulnes, ahí al barrio cívico donde estaba originalmente. Entonces ellos querían hacer un gran hito de esto, y nos invitaron. Trabajamos con el equipo interno de investigadores, con Sagredo, con Antonio Vega, que participaron en la investigación. Pero aquí también nosotros fuimos muy protagónicos en la definición del tipo de archivo o de exposición que se iba a montar. Y lo que construimos finalmente fue este gran hall de 7 pisos de altura, intervenirlo completamente, como también como un carácter celebratorio de este momento. Esta es la exposición más reciente que me ha tocado trabajar, y aquí trabajé con doble rol de curador y de museógrafo. Casa Chilena, imágenes domésticas en el Centro Cultural de la Moneda. Trabajamos con Francisco Díaz y Ameri Pelioski como curadores. Aquí colaboró también Catalina Hernández, que también la vi, como uno de los que está escuchando la presentación, la saludo. Que fue es una exposición que nosotros tratamos, o sea, la definimos que era una exposición de arquitectura, no de arquitectos. Como en Chile ya habían demasiadas exposiciones de arquitectos, faltaba hablar de arquitectura. Y el tema que propusimos que era la casa, porque todos vivimos en un modo en una casa. O sea, todos vivimos en una casa, en alguna forma de casa. Entonces buscamos interpelar, digamos, a un público masivo también, que al menos tú te reconocieras en algunos de los casos. La exposición estaba dividida en 6 capítulos, que cada capítulo hablaba, digamos, de los territorios, de las densidades, de economía, de las disputas sociales, económicas, políticas, de las singularidades. Y es una exposición que también tenía muchos tipos de materiales, no solamente planos y maquetas, sino videos, fotografías, recortes de diario, afiches, películas. Hay una proyección de Caluga Aumenta, el fragmentos que están en la cancha de tierra. Está un fragmento de la exposición de la película de Caulén, de Largo Viaje. Y así. Y bueno, el documental clásico a esta altura de Ignacio Agüero, Aquí se construye, que era una de las categorías que definimos que era Casa Destruida. La exposición también por condiciones como de velocidad, optamos por trabajar con una estructura de andamio, y que esto era forrado con unos MDF que se colgaban en ese andamio y que iban generando ciertas aperturas y pantallas. Entonces la apertura uno iba a poder ir viendo este espacio central, que habían obras más monumentales, más de carácter más escultórico, y eso. Aquí está la planta, digamos, museográfica que trabajamos con todas las proyecciones. Eran más de 10 proyecciones, más de 300 piezas, y así. Y este era como el tipo de espacialidad que íbamos construyendo dentro de la sala. Finalmente, quiero hablar de las exposiciones de acontecimientos. Y para eso quiero hablar de esta exposición que ocurrió el 2009-2010, que se llama Post-it City, Ciudades Ocasionales, que fue un gran archivo vivo de prácticas informales en el espacio público, a nivel global. Lo que buscaba era dar a entender la globalidad y la masividad de este fenómeno de habitar la calle, de habitar el espacio público de manera informal. Entonces, se transformó en un archivo vivo que representaba prácticas que estaban ocurriendo en tiempo presente. Lo que ven en el vértice inferior, digamos, derecho, es la planta del segundo piso del Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal. Todo lo que ven como cuadraditos blancos son mesas. Y esas mesas son las que ustedes pueden ver en la foto que está arriba,
que eran mesas que representaban a distintos colectivos e iniciativas, insisto, que estaban ocurriendo in situ en ese minuto. Por ejemplo, los huertos urbanos en la periferia de Barcelona, que fue uno de los casos seleccionados. O, por ejemplo, Los Angelitos, que fue un registro de las tumbas de niños no bautizados en el Cementerio General de Santiago. Esta exposición se inauguró en Barcelona inicialmente, en el CCCB, después se inauguró en el MAC de Santiago, después en Brasil, en Sao Paulo, en el Centro Cultural de Sao Paulo, después en Buenos Aires, en La Prensa, y finalmente en el Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo, que es una ex cárcel, no me acuerdo el nombre. Insisto, aquí como que los dispositivos museográficos empiezan a disminuir, ¿no? Empiezan a desaparecer frente al contenido. Y finalmente, para cerrar ya la exposición como más invisible museográficamente que me tocó hacer, que es la primera que hice además, se llama Spam City. Spam City, Diálogos de la Ciudad Contemporánea. Aquí trabajamos con Manuel Peralta, con la Katie, que también está ahí, la vi entre los invitados, le mando un saludo. Y la idea de esto, nosotros fundamos una revista que invitamos a escribir mucha gente, lo que decía Rodrigo, nos interesaban esos cruces entre arte, arquitectura, ciudad, cómo hablar de la ciudad no desde la técnica solamente, ni de lo cuantitativo, sino también hablar de esa ciudad subjetiva, cualitativa, que está construida por personas y no solo por cifras, ¿no? Entonces, aquí invitamos una serie de arquitectos, artistas a intervenir en el museo. La imagen de arriba es la intervención que hizo el mismo Rodrigo Tisi, que es una obra SCL 2110, que fue la primera acción que hizo, que después la continuó en la exposición, y que él hizo un afiche que lo fue a pegar por distintos lugares de Santiago, invitando a participar y a enviar unas imágenes. Y después hizo esta instalación en una de las salas del museo. O Viviana Bravo, que trabajó en la Villa Portales, con la comunidad de la Villa Portales, haciendo murales, digamos, y trajo uno de esos murales con un trabajo de participación con la comunidad, pero trajo uno de esos murales y lo intervino el segundo piso del MAC de la Quinta Normal, con esto trama que es muy propia de la Villa Portales, que la conocen saben, que hay muchas cosas que están tramadas, las baldosas, con ese tipo de pétalos. Y otra obra solo de referencia, la de Trabajo de Utilidad Pública, TUP, liderado por Patricio Castro, que estaba trabajando en un barrio en Peñalolén, y que hizo una iniciativa que se llamaba Traiga su foto, que también a través de la prensa invitó a la gente a llevar fotos de ellos históricas frente a su casa, y ellos llegaban con las fotos, se escaneaba, se imprimía y se marcaba en dorado y se ponía en el museo. Entonces era como esa cotidianidad es parte del museo. Esa obra es muy elocuente en cuanto a esta idea del crear patrimonio, por eso quise terminar también con este tipo con las exposiciones que acontecen, y las exposiciones que van creando archivos y documentos también en tiempo real. Eso, mejor conversemos después. Sí, me imagino que hay varias preguntas, pero prefiero dejarlo hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación, y qué buena memoria esos tiempos en el MAC de Quinta Normal, ¿no es cierto? Sole, es tu turno, por favor, adelante. Hola a todos. Voy a compartir también una pequeña presentación. Bueno, varios elementos han salido acá. Uno, lo que mencionó Rodrigo, por una parte en torno a estas ideas de patrimonio y también el rol que juegan las exposiciones. Y en ese sentido, claramente, en la misma sintonía, valorizo más la idea del patrimonio no desde su figura tan institucional y de las nomenclaturas y esas definiciones que nos hacen un sentido de que pareciera ser que el patrimonio está sumamente bien cuidado cuando nuestra realidad es todo lo contrario. Entonces también
En ese mismo sentido, las exposiciones son un sumamente buen medio para valorizar aquello que no solamente ha sido descuidado, sino que aquello que también está invisibilizado, o aquello que está en el más cotidiano, como decía Rodrigo en su inicio, o sea, también pensar el patrimonio desde la vida cotidiana. Y en ese sentido, pensando en la vida cotidiana, creo que el territorio, la ciudad, el hábitat donde vivimos es de alguna manera también aquel ambiente donde está inmerso nuestro patrimonio, que bajo como estas dimensiones entre lo que es la cultura material y la cultura inmaterial, hay varias experiencias que de alguna manera no le ponemos tanto atención. Y en ese sentido, a mí me encanta entender también el patrimonio desde la transformación, por ejemplo, de la propia arquitectura, de los monumentos, con el fenómeno que ocurre con los grafitis, por ejemplo, en la calle, y que el grafiti también puede ser entendido como, por ejemplo, una expresión de patrimonio. Y pensando también, por ejemplo, lo que ocurrió con el estallido social en la ciudad, ¿no? Entonces, como que hay una memoria, hay un registro, hay varias cosas que sucedieron a nivel patrimonial también. En torno al patrimonio y a las exposiciones, también como más allá de esas definiciones, creo que ambos comparten una cuestión que es fundamental, que es qué es lo que hacen, qué es lo que hace ser patrimonio y qué es lo que hace ser una exposición, o qué es lo que puede producir una exposición. Y en ese sentido creo que las definiciones que proporcionó o como denominó Pablo, ¿cierto? Su propio ejercicio de exposición es sumamente interesante para poder revisar cuáles son las distintas formas que se generan los medios de las exposiciones de las muestras. Bueno, yo hice una breve elección de exposiciones en las cuales he participado. No son las más grandes, sino que quizás son una escala más pequeña, y me gusta eso porque hace quizás un contrapunto también con lo que ha presentado Pablo, y que tiene que ver también con las escalas más íntimas, y principalmente focalizándose o poniendo mucha atención en torno a la experiencia, porque básicamente creo yo que una de las cuestiones fundamentales es de qué manera, si pensamos en el patrimonio, los objetos o en aquellas experiencias, ya sean creencias, fiestas, ritos, oficios, que están también presentes en la cultura material, en el habitar también, cómo eso lo podemos llevar a mostrar o a poder tener una sensación dentro del espacio. Y para eso también es fundamental el rol del público, ¿no? Y cómo estos objetos o estos fenómenos también pueden ser transmitidos hacia distintas personas, ¿no? Entonces ponerse en la situación de las personas, eso creo yo que es fundamental. Entonces, bueno, escogí una exposición que fue una de las más recientes, muy compleja en términos no tanto de la cantidad de objetos, sino que más bien en la complejidad de los procesos de trabajo para poder llegar a hacer esta exposición, que fue una exposición que podríamos denominar participativa, de curaduría participativa, con los vecinos y vecinas del barrio República, donde se encuentra el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Para lograr llevar a cabo esta exposición hicimos un trabajo de 1 año y medio, un año en donde solamente hicimos un ejercicio de escucha para poder llegar a tener una noción de por qué dirección encauzar esta exposición. Esta fue mi primera experiencia, de hecho, trabajando con personas, habitantes, vecinos y vecinas, que no necesariamente tenían una relación o conexión con el arte. Por supuesto que muchos de ellos tampoco tenían nociones en torno a exposiciones, por lo tanto tuvimos que configurar toda una metodología de trabajo sin ninguna como referencia anterior, para poder ir generando esta exposición. Por lo tanto, fue un desafío muy complejo del poder consensuar y poder llegar finalmente a esta exposición.
Lo que están viendo acá, bueno, son parte de algunas de las imágenes de un muro, al cual yo voy a hacer algunas referencias, también un poco en torno al diseño de exposiciones, que es una cuestión que a mí me interesa bastante, y que también Pablo mostró bastante, que tiene que ver con aquellos planos, aquellas formas invisibles que se encuentran dentro de la exposición, pero que son determinantes a la hora de montar una exposición, y que podríamos llamar que son las grillas, o que son las retículas, o que son aquellas formas que de alguna manera están determinando la posición de las obras. Y esas retículas en general para mí ha sido uno de los como fascinaciones de poder visibilizarlas más que invisibilizarlas, ¿no? Creo que el ejercicio también que Pablo hizo con la Biblioteca Nacional, como de este archivo muy de Warburg, tiene que ver también con esa idea de la retícula, ¿no? Y cómo esta es un dispositivo, un soporte para mostrar distintos objetos. Bueno, en este caso, acá hay una vista más, está esta retícula, ¿cierto? Que en el fondo nos ayuda a generar esta constelación de fotografías que fueron realizadas por los vecinos y vecinas durante un proceso bastante largo, no solamente de recuperar fotografías del barrio, sino que también intervenirlas a través de coloreado, a través de bordados y distintos tipos de técnicas. Por lo tanto, ahí en cada foto existe un detalle muy fino, que era necesario, por una parte, verlo de muy cerca para los visitantes. Y por otra parte, necesitábamos agruparlas en un conjunto. Entonces llegamos finalmente a esta solución, que era una grilla que nos daba la posibilidad de distintos planos entre el muro y la superficie de la misma retícula. Entonces de esa manera se encontraban, digamos, en 3 planos las mismas fotografías suspendidas, ¿no? Entonces, y por otra parte, otra de las cosas que me han interesado es la utilización de muros con color no blanco, idealmente, y con colores que sean muy fuertes, lo cual muchas veces genera como digamos, es desconcertante para los más puristas en términos de exposiciones, o para las personas que en el fondo tienen esta sensibilidad en torno a que el color va a afectar la atención dentro de la pieza o dentro del objeto. Entonces ocupamos este color violeta fuerte como para hacer ese demarcaje. Y ese demarcaje también estaba ligado a esta pieza, que era la pieza a la cual uno entraba a esta exposición, que era una de las piezas también más complejas de elaborar, que fue un tapiz realizado durante 6 meses a nivel colectivo, entre artistas, vecinos y vecinas, diseñadores, historiadores del arte, el equipo también del Museo de la Solidaridad, y que este montaje en particular de este tapiz fue una decisión también colectiva, no fue una decisión tomada a nivel por parte, por ejemplo, en este caso mío, sino que más bien fue una decisión del propio grupo del tapiz, en donde se había determinado en un inicio de que el tapiz podía ser montado de una manera horizontal, digamos, en la mesa, tal cual como se generaban los talleres para realizar este propio tapiz. Sin embargo, llegó una vecina y dijo, ¿por qué no mejor lo suspendemos, este tapiz? ¿Por qué no lo elevamos? Y de esa manera va a haber una mayor perspectiva y una mejor contemplación con respecto al tapiz. Bueno, esto desató una polémica dentro del grupo, o sea, esto no fue menor la decisión de montaje con respecto particularmente a este tapiz. Otra de las cuestiones que hicimos es que por primera vez hicimos un comité mixto, en donde estaban vecinos participando, un comité mixto curatorial, en donde habían vecinos participando y habían también el equipo del museo, digamos como las curadoras. Y dentro de eso estaba Isabel Lecaros, que fue la museógrafa de la exposición, y ella hizo toda una investigación tanto del territorio, del barrio, de cuáles eran aquellos colores, de cuáles eran aquellas distinciones que se encontraban dentro del barrio, y llegamos a la conclusión que los conceptos también que daban la forma a la exposición era, por una parte, la idea de casa,
¿cierto? Como esta idea íntima, y por otra parte la idea de calle. Entonces, el museo en sí mismo, una de las cuestiones que facilita el Museo de la Solidaridad es que es una casa, no es como el Centro Cultural La Moneda, que ya es un espacio más frío, sino que esta es una casa que tiene piso de madera, que tiene una escalera, que tiene una historia detrás. Entonces eso también nos ayudaba a este sentido de casa, por lo cual no utilizamos ningún tipo de plinto, ningún tipo de base que estuviese muy ligada a la forma tradicional de montaje, sino que más bien utilizamos muebles de las propias casas de los vecinos para poder situar los objetos. Entonces ya con eso hacíamos un gesto de la idea de casa. Y en torno a la relación más de la afuera, de la calle, utilizamos el stencil, utilizamos el graffiti, utilizamos esos gestos que pueden encontrarse, por ejemplo, en el mismo título, que es un stencil, o en los textos de presentación donde no se encontraba un plotter clásico, sino que más bien la pintura. Y de esa manera también generamos una economía de medios. Aquí hay otro ejemplo también con eso, donde los muros, de alguna manera, y que también fue una discusión, si los muros los pintábamos hasta los bordes o los dejábamos también como con esa soltura de una pintura incompleta a medio terminar, ¿no? Entonces aquí también está como los diagramas con el flujo de todo el trabajo y están con esos muros. Entonces, esto para contar como los distintos guiños y gestos que hacíamos también a la calle, ¿no? y a esas sensaciones, y por otra parte, el uso también de colores o dispositivos que aludían también al propio barrio. Bueno, todo esto en general, esta exposición, lo que buscábamos era hacer ese trasvasije, ese vaso comunicante entre una institución, un museo, casa, junto con el barrio. Y para eso también fue que una de las salas estaba destinada a mapeos colectivos, que constituye una metodología también para poder empezar a diseñar, evaluar, observar con atención los territorios, es que invitamos a los iconoclasistas, que es un dúo argentino que ha venido desarrollando hace mucho tiempo este tipo de metodología, y en particular ellos nos propusieron hacer este kiosco callejero que tiene ruedas, pero que también se despliega una mesa. Entonces, de esa manera, con este kiosco, salíamos y entrábamos del museo para hacer distintos mapeos, y estos mapeos estaban colgados ahí como una especie de colgador literal, ¿no? Que se iban constantemente transformando. No les voy a mostrar más imágenes de la exposición, pero sí tenía este sentido de la transformación continua, y creo que esa es una también de las ideas fundamentales también del patrimonio, de la idea de memoria, de la reactualización constante de las cosas, y cómo una exposición permanece cambiante y permanece viva hasta el fin. Las otras exposiciones que les voy a mostrar tienen que ver más bien, y nuevamente va a una escala también más pequeña, y son exposiciones en donde hay co-creación entre artista y curador, en este caso con la artista Grace Wainwright, que me invitó a una exposición donde en realidad Grace sabía las obras que tenía, pero no tenía título, todavía no tenía ningún diseño de montaje, nada. Entonces era para mí fascinante llegar en ese punto, porque muchas veces trabajando con artistas quizás a veces tienen todo diseñado y como que uno comenta algo, puede decir algún elemento que puede sugerir para que la exposición quede mejor. Pero en este caso Grace me dijo, Sole, por favor hagamos esto juntas. Ya. Entonces, bueno, nuevamente empezamos a ver el espacio, que es una galería pequeñita, y lo que esta galería posibilita, que aunque es una galería comercial, el director es muy abierto a que se haga lo que se quiera, ¿no? Entonces, en este caso, Grace había hecho una serie de collages de papel, cartulinas, que iban movilizando, algunos tenían como más texturas. Entonces, nuevamente, utilizamos esta grilla, que ustedes pueden ver ahí. Acá creo que hay un detalle de esta grilla. Y eso
en realidad son hilos. Y al principio le dije, Grace, hagamos que estos hilos los ponemos ahí para demarcar las posiciones de montaje de las obras y luego los sacamos, ¿no? Que es como el típico ejercicio para poder generar como unos niveles, ¿no? Y finalmente como que vimos que esto funcionaba muy bien visiblemente, ¿no? Entonces dejamos las grillas, cuestiones que solamente era una herramienta para poder montar, y finalmente lo dejamos así. Y lo que me gusta de eso es que quedó como una especie de partitura, ¿no? Entonces podíamos ir cambiando armónicamente cada uno de los collages según cómo estaban sus tamaños, su dimensión. Entonces fuimos jugando con eso. Y por otra parte, y una cuestión que también me agrada mucho, como a nivel atectónico, ¿no? con respecto a la pintura en el muro, son todos estos gestos de pinturas diagonales, cortantes, es decir, no cortar la pintura hacia el borde del muro, sino que se expanda, que irrumpa. Y una de las cuestiones que también me tomé una licencia, que hace harto tiempo quería, era escribir literalmente un texto en el muro. Cuestión que al principio dije, ya que bueno, al fin voy a poder hacer algo yo en el muro, y finalmente en realidad estuve como arriba de una escalera como 4 horas escribiendo mi texto con plumón, lo cual no sé si fue al final lo mejor, pero bueno. Entonces también darle una vuelta a esos textos que aunque uno quisiera escribirlo con toda la cercanía, con toda la idea más de las emociones que pueden estar ahí relacionadas a la obra del artista, en este caso, como escribirlo yo de mi puño y letra, creía yo que tenía una carga mayor, y también dejé ver todas las fallas o erratas que tenía mi propio texto, ¿no? Entonces, como que está ahí también muy visible aquellos errores, cuestiones que muchas veces se esconden dentro de las exposiciones. Bueno, otra exposición muy también distinta es esta, Tente en el aire, de Patricio Fogel, que fue en el Museo de Arte Contemporáneo, y donde Patricio estaba trabajando principalmente con el medio fotográfico y también con instalaciones, y también estaba experimentando con sonidos y videos. Este es un trabajo que explora el nombre refiere a las pinturas coloniales de castas del siglo XVIII, principalmente utilizadas en México y en Perú, que refieren a los tonos de la piel, ¿no? Y que por lo tanto definen a una persona respecto a, según el grado de blancura o según el grado de negritud, la clasificación y el estrato al cual pertenecen, ¿no? Entonces está la categoría de mulato, mulata, está también la categoría de tente en el aire. Y tente en el aire es una categoría muy etérea, porque no define si es blanco o si es negro, entonces no se puede definir realmente si es realmente más español o más negro, ¿no? Entonces esa dimensión también, Patricio, que es una dimensión que refiere a la actualidad hoy, a la migración, empezó a hacer fotografías de mujeres que estaban en la fila, en la cola de las oficinas de migración, ¿no? Y esta obra en particular son un conjunto de fotografías, y esta obra en particular es la que se denomina Tente en el aire, que son una serie de fotos de mujeres con el velo, entonces se le cubre, digamos, finalmente la tonalidad de la piel. Y lo que hicimos, y este es un elemento que encuentro yo también fascinante con respecto a las exposiciones, que es la iluminación. La iluminación creo yo que es una de las maravillas para poder generar atención, desatención, generar esa irradiación de experiencia con respecto a qué es lo que se quiere provocar o no. Entonces en este caso lo que hicimos con el Pato fue, le dije, utilicemos todos los focos habidos y posibles que existan en el MAC para resaturar abundantemente la imagen al final. Entonces la experiencia era llegar a la exposición, ¿no? Totalmente oscura, digamos un cubo negro, y en el fondo se llegaba a este
fondo que era completamente blanco y generaba totalmente un contraste, y que por lo tanto, más allá del velo también de la foto, lo que generaba era un reflejo, entonces como que era muy chocante poder realmente ver esa foto. Entonces, bueno, eso también fue parte de la construcción más sensorial y experiencial con respecto a la exposición. Bueno, otras exposiciones como la emergencia del pop, aquí también cuestiones que tienen que ver con la sobresaturación, ¿no? Y hacer un collage de pósters de los años 60, muy desconocidos, realizados principalmente por Guillermo Núñez y Patricia Israel, pero también discos de la época, y generando también estas como líneas de cruce que también dialogaban con otras obras que se encuentran acá. Esto también fue en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Claro, con este muro naranjo y un muro verde, cuestiones que esto realmente salió de una inspiración, de varias inspiraciones viendo exposiciones, ¿no? Vi una exposición justo en Holanda, donde había un curador trabajando con una colección, donde transformaba completamente la colección, y yo me quedé realmente anonadada porque rompía todas las reglas con respecto a una colección, en términos de suelo, de pintura, del uso de los objetos, los transformaba completamente independiente de las intenciones de los artistas. Y ahí dije, bueno, yo creo que hay que ir soltando más estas exposiciones y provocándoles los mismos colores efervescentes que tienen estas obras. No hay, bueno, una de las obras estaba también Cecilia Vicuña, con el biombo, que ahora, después de esta exposición, que no se mostraba desde 45 años, ahora está en la Tate, y que, bueno, digamos, es un gran orgullo también que se muestra allá. Pero Cecilia, claro, el muro de Cecilia estaba rodeado de verde, y Cecilia me decía, Sole, ha modificado completamente los colores y tonos de mi obra, este color, entonces también ahí se generó como toda una tensión. Bueno, y elementos simples, por ejemplo, esta que está aquí en el centro, es una de las barricadas, de las series de barricadas de Alberto Pérez, y en vez de montarla a muro, como clásicamente se ha montado, intencionalmente es una barricada al suelo. Entonces inventamos como este montaje muy sencillo de madera, como para montarlo en el suelo y tener otra relación, ¿no? Bueno, ahí hay otro tipo de experiencia. Bueno, Postcrítico, que también estaba dialogando con la otra exposición de la emergencia del pop en ese mismo momento. Y bueno, aquí cuestiones sumamente sencillas del espacio, ¿no? En realidad es como manejar y generar una armonía con respecto a las mismas obras dentro del espacio y no sobresaturar. En este caso es como una exposición más clásica, y estar utilizando como plintos que nos ayuden a ver como mesa las obras, ¿no? o a nivel horizontal las obras, más que en el muro. Bueno, y esta es otra exposición, una última que voy a mostrar, que es el Bloc Mágico. Esta tuvo su versión primero en Noruega, y en Bergen, y después en Santiago, pero esta es la versión en Noruega. Y aquí, bueno, esta fue co-curada comprando el label, y en esta exposición invitamos a varios artistas. Esta es una obra de Michel Letelier, acá una de las obras de Sandra Vázquez de la Horra, Catalina Bauer, más atrás está Volus Pajarpa, pero bueno, el espacio era bien dificultoso porque tenía estas columnas, ¿no? Y lo solucionamos con estos paneles muy simples de madera. Y esto que se abrió acá se convirtió en una especie de puerta, y esa misma puerta, y esa misma puerta, al final, la transformamos en esa mesa. Y esta exposición en particular no tenía texto, o sea, era como una exposición
por llamarlo de alguna manera bien hermética, cuestiones que últimamente estoy evitando. Y en ese sentido, bueno, esta mesa desplegaba conceptualmente todos los elementos que estaban ligados a las mismas obras de los artistas, ¿no? Entonces, esta es una manera más experimental de trabajar, creo yo, donde fuimos co-creando en los mismos días de montaje como un muro que pudiese hablar de todas las obras, que pudiesen hablar de todas las exposiciones, muy arqueológica en ese sentido, porque están algunos documentos, y también utilizamos este recurso, que es algo súper sencillo, muy invisible, porque tenía que ver también con la invisibilidad de esta exposición, pero ahí hay un foco de luz, ¿no? Entonces, el foco de luz, qué cosas se estaban iluminando, cuáles materiales colocar dentro de la mesa, fueron parte de los ejercicios que realizamos, y cómo algunos elementos, yo justo encontré donde me estaba alojando postales de la misma ciudad, entonces las incorporé a los elementos como para poder hacer conexiones entre dos contextos tan distintos como Chile y Noruega, ¿no? Que era una de las dificultades, cómo poder traducir el contexto chileno al contexto, en este caso específico, de Bergen. Entonces, bueno, esos fueron algunos de los gestos también para poder traducir esas prácticas artísticas hacia, de manera muy pequeña, hacia ese contexto. Bueno, eso le quería mostrar, podría haber mostrado otras exposiciones, pero creo yo que quería mostrar cuestiones más íntimas, más de experiencia, de cómo generar más vínculos también, o cómo esforzarse por generar esos vínculos con las personas que potencialmente pueden estar visitando una exposición. Muchas gracias, Soledad, por tu presentación. He visto que hay 4 preguntas bien interesantes en el chat, pero antes una breve recapitulación de las ideas que nos plantea Pablo y Soledad respecto, ¿no es cierto?, a la producción de estas exposiciones, el resultado, ¿no es cierto?, como lo vimos muy bien en la explicación de estos 3 niveles que plantea Pablo, ¿no es cierto?, cómo la exposición puede generar estos niveles de desarrollo que se refieren a la interpretación activa, ¿no es cierto?, desde un visitante, desde una persona que está, ¿no es cierto?, enfrente de la obra, la investigación a las mismas personas que crean este desarrollo de información y el acontecer, que bueno, es lo que activa, ¿no es cierto?, esta participación. Ese resultado, ¿no es cierto?, le da a la exhibición un aura que es mayor a lo que se exhibe. Y yo creo que ahí es donde empezamos a trabajar esta idea de patrimonio que muy bien también introduce, ¿no es cierto?, Soledad. Me interesa mucho la participación, los procesos participativos de un público que suma, ¿no es cierto?, al objeto, suma a lo que se exhibe. Y entonces ya no es el aura de los objetos que se exhiben, sino que ahora es el aura de los objetos que se exhiben, además de la gente que está involucrada con los objetos. Entonces empezamos a darnos cuenta que la exposición es un espacio temporal que construye gracias a esas relaciones que hay. Es muy bonita también la idea, y aquí algunos artistas me van a tener que disculpar, que el curador también lo podemos interpretar, ¿no es cierto? El curador / museógrafo, yo creo que hay una hibridización ahí en esas 2 prácticas, pueden ser un artista, digámoslo, más de orquesta, ¿no es cierto?, en el sentido de organizar, editar y proponer estas lecturas, estas relaciones, estas formas de participación. Entonces, la colaboración entre formas también de hacer la práctica artística me parece que es muy interesante en el espacio que podemos explorar en el desarrollo de las exposiciones. Entonces, con eso me gustaría ir a las preguntas que nos hace el público acá para que Pablo, Soledad o Soledad y Pablo vayan contestando. Primero, tenemos la pregunta de Leonardo Soto, que dice: vemos instalada una crisis de sentido en nuestra sociedad, expresada en parte por los estallidos sociales. Un factor no considerado es el centralismo administrativo cultural que tiene el país.
¿De qué forma el diseño expositivo museográfico se puede hacer cargo de esta problemática? Cuando también hay una concentración de contenidos en el área metropolitana, asunto que aleja a las regiones creando una sensación de margen, profundizando la distancia cultural e identitaria. Experiencias en regiones, pregunta. A ver. O sea, lo que se pregunta ahí es una afirmación y es una verdad que nos golpea a todos. O sea, la concentración de contenido en Santiago, eso es real. Yo creo que lo que se plantea aquí es más que desde esos contenidos, justamente lo que hemos visto es que los contenidos se pueden generar. Y los contenidos se levantan a través de distintos procesos y metodologías de participación, metodologías con la comunidad o metodologías de investigación, y esos contenidos se construyen. Por eso es importante entender que se crea patrimonio. Esa idea de que el patrimonio no está en un lugar, el patrimonio no está en Santiago, el patrimonio, quizá hay más concentración de personas, que hay más instituciones, hay más recursos, sí, eso lo sabemos, es una realidad del país, pero la posibilidad de crear patrimonio está en todos los lugares, en todas las comunidades. Eso, personalmente a mí me tocó trabajar en un proyecto en Chillán, este que Rodrigo mencionaba, que es Paisaje Moderno, Territorio en Transformación, que ese proyecto surgió de trabajarlo desde Chillán mismo, no un proyecto. El Centro Cultural de España nos invitó a Paul Birke y a mí, que fuimos los curadores, para articular un trabajo, pero que era levantado desde la propia comunidad de Chillán, desde las organizaciones que ya existían, SECAL, UPA, la Unidad de Patrimonio, después se incorporó cuando se creó la Seremía de Cultura de la región de Ñuble. Entonces ahí también hay que entender como el rol de curador, hasta cuando uno tiene que desaparecer, ¿no? Hay un minuto que uno tiene que desaparecer, que como que tiene que ir alejándose a poco y desaparecer dentro como el matorral, como ese meme que hay por ahí. Pero a lo que voy, que los contenidos están presentes en todos lados y lo que hay es la activación de esos contenidos, esas discusiones, y eso tiene que ver con la creación de patrimonio. Todo es potencialmente patrimonio. No todo es patrimonio, sin embargo, todo es potencialmente patrimonio si la comunidad lo construye como tal, o lo significa como tal. Y ese es un trabajo que hay que hacer y activar, evidentemente. Y parte de compartir estas experiencias tiene que ver con compartir metodologías también que puedan servir a activar estos procesos. Sole, ¿quisiera agregar algo? Sí, sí, mucho. No, a ver, son varias elementos. Yo creo que depende de cómo esté enfocada esta pregunta, porque, por ejemplo, si lo vemos en torno a exposiciones con un trabajo solvente en comunidades, está mucho más adelantado, si quisiéramos decirlo, en regiones que en Santiago. Eso, o sea, nosotros podemos ver ejemplos en La Ligua, en el Museo de La Ligua, un museo municipal que tiene un trabajo a nivel territorial enorme, no solamente con sus objetos, sino con todo el trabajo a nivel territorial. El Museo Mapuche de Cañete tiene un guión museográfico realizado con la propia comunidad, cambiaron el nombre del propio museo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es y está, por ejemplo, el Museo Martín Gusinde en Puerto Williams. O sea, ese es un museo tremendo, y a nivel museográfico impecable, en la isla más alejada de nuestro país. Entonces, ¿cuál es la pregunta detrás, finalmente, en términos de patrimonio? ¿Es por una cuestión de la tecnología, el dispositivo, la escala a la que llegamos con los propios objetos, o es la escala con respecto al público, ¿no? En términos de patrimonio? Porque si es así, si hay un museo, si hay exposiciones que logran tener una incidencia en su propio territorio, mayor va a haber un valor con respecto al patrimonio.
mayor va a haber un sentido de pertenencia, porque ellos son más partícipes de eso, ¿no? Entonces, por más que sea un elemento pequeño, va a haber una relación, va a haber un mayor cuidado, va a haber una mayor protección, va a haber mayor memoria con respecto a ese objeto. Entonces yo creo que en ese sentido, una cosa son los avances que pueden haber en términos técnicos con respecto a las exposiciones, el equipo humano que está detrás, más profesional, que eso yo creo que es fundamental trabajar también, no solamente bueno, en Santiago, sino que quizás en todo el país, ¿no? Las redes de profesionales, las redes de los equipos, y entender también que, como decía Pablo, las exposiciones son un trabajo colectivo que no pasa por una persona. Claro, en muchos museos, con la escasez de recursos que hay, muchas veces son pocas las personas que tienen que hacer de todo, ¿no? Pero eso yo creo que es un trabajo a largo plazo. Eso yo creo que para complementar a lo que decía Pablo. De acuerdo, yo solamente sumarle una capa más a esa respuesta, que quizás tiene que ver con los tiempos actuales de estar en una pandemia, por ejemplo. Si es que efectivamente esta hipótesis de que el contenido estaría, ¿no es cierto?, la concentración de los contenidos estaría en el centro del país, y que además ese sería el lugar en donde existe, ¿no es cierto?, la fuerza, digámoslo, económica de apoyo a la cultura más potentemente que en regiones, uno podría ahí elaborar, ¿no es cierto?, que la situación actual nos permite a través de procesos tecnológicos llegar a otros lugares. Entonces, también yo creo que hoy día podemos empezar a combinar situaciones de tiempo presente real en lugares y proyectarnos a otros lugares. Esta situación de pandemia ha permitido, ¿no es cierto?, que tengamos estudiantes en todo Chile, que tengamos estudiantes desde fuera de Chile en tiempo real y tiempo presente en, ¿no es cierto?, un lugar que es ubicuo, pero que está alojado, en teoría, ¿no es cierto?, en el centro de la ciudad de Santiago, en el centro del país. Yo creo que esas cosas empiezan a ser un poco relativas y podríamos empezar a explorar y tener nuevas respuestas a esa pregunta que nos plantea Leonardo. Ciertamente hay también toda una necesidad a nivel país, como lo plantean Pablo, en el sentido del dolor, ¿no es cierto?, que la institucionalidad, el Estado, las políticas públicas debiesen también promover, ¿no es cierto?, en cuanto a la descentralización, es algo que se ha dicho varias veces. Luego, la segunda pregunta, el punto que plantea Carolina Gaete. Ella dice, yo soy de Linares, región del Maule. Lo que vemos en esta exposición está a años luz de lo que está pasando acá. En Colbún hay más experiencias de corrección con la comunidad, ya que hay un grupo muy activo, Ayecantún, generando proyectos. Linares tiene una tendencia a limpiar la memoria y dejar sus paredes blancas. Muy años 70-80. Disculpa, no corrección, co-creación se refería. Entonces vuelvo a leer el punto y dice, en Colbún hay más experiencias de co-creación con la comunidad. Bueno, esto es algo que Soledad puede responder muy bien porque ella lo tocó en sus proyectos, ¿no es cierto? Sí, y de hecho conocemos a Ayecantún y claramente una experiencia notable. Si no me equivoco, también ellos tienen apoyo también de los agricultores, de las empresas agrícolas, entonces están generando también una asociación interesante a nivel entre cultural, formativo, educativo con la comunidad y también esas asociaciones también empresariales. Entonces, un poco también respondiendo a la pregunta que hacía Leonardo, porque claro, nosotros no nos podemos hacer cargo, podemos ayudar, podemos empujar en torno a las políticas culturales, pero hay una esfera de política cultural macro y hay otra esfera que es micro, ¿no? Entonces por eso yo hablaba también de las redes y de cómo también se pueden generar otro tipo de sistemas para esas carencias o esa escasez, porque finalmente las políticas públicas toman tiempo, mientras que en otra esfera se pueden hacer otro tipo de alianzas o relaciones para poder solventar esas falencias que pueden existir. De acuerdo, Pablo. Muy en la línea de lo que dice Sole, de redes de colaboración, mucho diálogo, encuentro y redes de colaboración. La manera de generar una suerte
de posición frente a lo que pasa en Linares, que pasa en Providencia, pasa en Santiago, pasa en todos lados, que es este afán de la pintura, ¿no? Del borramiento, del borrar como no considerar que eso es parte de la memoria urbana de la ciudad y que, no sé, pues en Pompeya hasta el día de hoy hay unos grabados en un baño que son pornográficos, digamos, que es parte de la historia. Entonces, creer que la pintura blanca es el orden es algo que tenemos que cambiar, que todavía vivimos en una cultura un poco militar de que se pintan los árboles y se cortan las ramas. Entonces, eso es algo que, que hay que contrarrestar desde las redes de colaboración y de trabajo. Sí, permiso que me tocaron el timbre. Sí. Los trajes del Zoom están en casa. Luego, tenemos a Javiera Valdivieso. Un saludo para Javiera. Hemos trabajado juntos en la universidad. En línea con la pregunta anterior y tomando el guiño de Soledad al comienzo sobre el proceso histórico-social que estamos viviendo como país, mi pregunta es, ¿cuál es el rol que cumple la arquitectura frente a esta problemática? ¿Es meramente expositivo o puede llevarse una responsabilidad más material? Tomando en cuenta el concepto de patrimonio, que es una lucha de esta disciplina en la actualidad que se pone en jaque con las manifestaciones de la ciudadanía en el territorio. ¿Qué más graffiti, intervenciones urbanas? Me gustaría responderle a Javiera y dejarle invitada a una mesa redonda que se va a hacer el jueves 24 de septiembre en el GAM. Yo voy a ser parte de esa mesa y vamos a hablar del rayado que tuvo el GAM y luego de la pintura sobre el GAM. Yo quisiera decir que la arquitectura, puntualmente en el caso de este estallido social, se convirtió en una especie como de canvas, como de tela, ¿no es cierto?, que pudo recibir la frustración, ¿no es cierto?, de lo que estaba teniendo lugar en la sociedad. Y que además grupos y artistas se organizaron para interpretar, para apropiarse de un lugar que no existe. Al parecer hay un lugar carente, un espacio público carente de espacios que representen y que desplieguen esta integración, ¿no es cierto? Entonces, es muy interesante la pregunta en cuanto a la arquitectura. Yo creo que las arquitecturas más fascistas, arquitecturas más de los tiempos pasados, eran más rotundas en ese bloque, ¿no es cierto? En esa no comunicación, en ese muro, digámoslo. Hoy día, afortunadamente, como el tiempo ha cambiado y las culturas han ido cambiando y ya existen estas ideas de participación, de integración, de proceso, yo creo que las arquitecturas se empiezan a abrir al espacio público y podemos mirar, ¿no es cierto?, modelos europeos, modelos internacionales que están desafortunadamente lejos de nosotros, pero que son inspiraciones posibles para espacios futuros y espacios que están teniendo lugar y desarrollo. No nos olvidemos que el GAM todavía tiene una segunda parte que todavía tiene que inaugurarse, entonces, no sé, todo es posible. Uno podría decir, mira, se van a tomar algunas consideraciones a propósito de las situaciones que han estado existiendo. Pero aprovecho de dejarlos invitados a esa sesión también, que será el 24 de septiembre. No sé si Pablo, Soledad, quieren agregar algo también a esa pregunta respecto a la arquitectura. No sé dónde abordar la pregunta, pero hay algo, yo no sé si la arquitectura es la ciudad, que evidentemente la ciudad es un espacio colectivo que se co-construye entre todos, y cuando hay por mucho tiempo una imposición de normas que no permite esa co-construcción, hay explosión. Y esa explosión, que es social por un lado, pero también es visual y es un estallido de expresión también el que vivimos. Porque hay poca expresión, hay pocos espacios de expresión. Allá que estemos llenos de redes sociales, yo encuentro maravilloso que la ciudad vuelva a ser un campo de disputas de distintas expresiones y que convivan y se compartan, digamos. Porque eso es la ciudad, digamos, se co-construye. Entonces, ¿cuál es la arquitectura que va a permitir esa co-construcción? Yo no lo sé hoy día, pero sí celebro mucho que exista la posibilidad de comunicarse a través de los muros, siempre con cierto marco, ¿no? Lo que pasa es que cuando está mucho tiempo tapado algo explota y se revienta, pero yo soy muy partidario que la ciudad es un campo de diálogo y de comunicación.
¿Vale? Bueno, yo lo encuentro, claro, como decía Pablo, también tú, o sea, en el fondo se transformó en un gran muro de explosión, de expresión, de creación. Entonces sí, se puede ver como un libro abierto, como páginas así de muchas ideas, de consignas, de declaraciones abiertas. Y claro, me pregunto sobre esta pregunta que hace Javiera, que no la encuentro menor, y claro, no creo que es meramente expositivo el asunto, de hecho no creo que sea expositivo, sino que más bien tiene que ver con una fuerza colectiva, espontánea, por utilizar la calle, por expresar aquello que ha estado reprimido también y ejercer y traspasar las reglas de lo que ha estado impuesto en el país y lo que está impuesto también en la calle como norma. Y puede llevarse una responsabilidad más material. La pregunta es como súper amplia, pero creo que cada uno tiene que tomarlo de la manera que pueda. Es decir, yo creo que he observado gente que colectivamente ha sacado fotografías, producto de que muchas municipalidades empezaron a borrar los muros, ¿no? Entonces tomaron esto como brigadas de fotógrafos que han sacado muchas fotografías para poder recuperar y rescatar aquello que de alguna manera fue provisional o temporal dentro de la ciudad. Y por otra parte, bueno, conozco muchas personas que están escribiendo y que en el fondo están digiriendo también toda esa información y asimilándola y observándolo para lo que se viene, porque tenemos un proceso constituyente. Entonces, yo creo que está en el aire, digamos, la responsabilidad y cada uno tiene que ver de qué manera lo toma. De acuerdo. La siguiente pregunta es de Sofía Soto. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Hablando de las exposiciones, hay varias cosas que en un lugar tradicional como museos, salas, se pueden llegar a controlar, como por ejemplo la iluminación, los muros, los colores. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo lo hacen en espacios abiertos para controlar o no esos elementos? Aquí yo me tengo que hacer cargo porque yo voy a enseñar en el diplomado el segundo taller, que va a ser el taller de los espacios expositivos no tradicionales. Y en ese taller estamos partiendo de la base, de la idea más bien, del sitio específico. Y es trabajar, ¿no es cierto?, con un contenido sobre un contenido preexistente. A diferencia de lo que sucedería en una sala, ¿no es cierto?, de una galería, una sala de un museo, que es un espacio, digámoslo, neutro, ¿no es cierto?, es blanco o es de un color, tiene unas dimensiones controladas, con unas, ¿no es cierto?, luminosidades o sonidos controlados. El espacio no convencional es justamente lo contrario. Entonces, más que tratar de montar algo de manera artificial sobre el espacio preexistente, es más bien incorporar el espacio preexistente al desarrollo de la exposición. Y por supuesto que ahí las condiciones acústicas, las condiciones de iluminación, adquieren el propio sentido del lugar de sitio específico o sitios preexistentes. Yo creo que ahí empieza un desafío diferente en cómo ejecutar la obra, cómo, ¿no es cierto?, desarrollar la instalación para lograr una experiencia, para lograr una transmisión de contenido. Es bonito también pensar que al poner un contenido sobre un contenido preexistente, se genera otro contenido, ¿no es cierto? Hay una especie como de construcción de una cierta ficción, si uno quisiera. Pero una buena pregunta en términos de la creatividad. Sole o Pablo, ¿quisieran agregar algo a eso? Yo creo que lo dijiste muy bien. Son otros parámetros. Uno trabaja con esa fachada, con esa luz, esa luz del foco, esa luz natural, ese lugar, las personas que ahí pasan, son otras condiciones que uno tiene que abordar de la misma manera que uno puede abordar el muro blanco, el foco o el público que llega a un centro cultural o a un museo. Son otros parámetros. ¿Sole? Sí, yo creo que, bueno, la palabra control es fundamental cuando uno habla de exposiciones en general, ¿no? En espacios cerrados o en espacios más convencionales, porque efectivamente,
se pueden controlar muchas más cosas. Y viene como de esa lineaje, el control, la misma exposición. Pero claramente en un espacio abierto es pura naturaleza, por decirlo de alguna manera, y efectivamente está fuera de control. Entonces hay que fluir con todos los elementos que se encuentran en ese ambiente, en ese entorno, y hacer sentido, como decía bien Rodrigo, con los elementos que se encuentran en ese espacio o en ese lugar. Aquí hay un punto interesante que hace la misma persona, Sofía Soto. Dice, ¿cómo se puede diferenciar un patrimonio o posible patrimonio de una expresión cultural? ¿Qué es lo que hace ser patrimonio? Sí, solamente para terminar, yo en una conversa que tuve hace un tiempo, planteaba la frase, y que sigo estando de acuerdo, que el acontecimiento no se puede diseñar. El acontecimiento no es diseñable. Las cosas acontecen, uno las puede provocar y quizás las puede componer como música, pero no las puede diseñar con mucha precisión. Y eso, por eso es otro tipo de guión y otro tipo de... No sé si conocen las partituras musicales de John Cage, que son preciosas, y cómo él hace unas verdaderas plantas espaciales, como que hay que construir otros instrumentos pero entendiendo que el acontecimiento nunca se diseña. O sea, yo por lo menos, Rodrigo, ahí podemos quizás, no sé, de tu campo, pero yo creo en eso. El acontecimiento siempre tiene algo imprevisto. Por Y sobre... supuesto que, sí, por supuesto que tiene algo imprevisto la mayoría de las veces, si no siempre, pero lo interesante acá está, y aquí me meto en dimensiones de performance, ¿no es cierto? Construir esos acontecimientos o esos eventos supone la comprensión del entorno cultural, del entorno que tiene un cierto tipo de prácticas, que tiene un cierto tipo de convenciones. Entonces, si yo diseño algo para transformar esas prácticas o ese entorno de percepción cultural que hay por acuerdo, ¿no es cierto? Un acuerdo, una sociedad, un grupo, yo ahí estaría provocando estas situaciones de evento. Es una especie de control abierto, si uno quisiera. Claro. Un control que está guiado porque se supone, ¿no es cierto?, una respuesta a propósito de lo que tengo como conocimiento, prácticas culturales. Esta cultura tiene diferencias de otra, por lo tanto, si pongo o provoco algo en este contexto, uno podría especular sobre esos resultados. Y ahí es donde empieza a aparecer esto que digo como de posibilidad abierta, que Pablo lo plantea como, ¿no es cierto?, el evento mismo que acontece. Pero efectivamente, si podemos ver al público, al receptor, podemos entender cómo llega a eso de alguna manera. No es cerrado, por supuesto, por eso digo, algo controlado pero abierto. Y la Esa... construcción del patrimonio... Sí, Pablo. ¿No? No, eso, que la segunda pregunta, que yo como que insistí en la otra, pero en la segunda pregunta, ¿qué es lo que hace ser patrimonio? Es la pregunta como es la más difícil de todas, pero yo me atengo un poco a esa definición de Laura Jane Smith, que a mí me encanta, que en el fondo es la construcción de sentidos sobre las cosas. ¿Y quién construye ese sentido? Esa es la pregunta más importante. ¿Quiénes son los que construyen el sentido? Que evidentemente es la comunidad. ¿Quiénes le dan sentido a lo que sea, a un tarro enlosado, oxidado o a una esfinge egipcia? ¿Quiénes son los que le dan sentido? Pero está en esa base, en la construcción de sentido y de que eso se establece como ciertos acuerdos. Y eso evidentemente cambia, el patrimonio no es permanente, lo que ayer era patrimonio hoy día no es, y quizás mañana va a ser otra cosa, es lo que definimos que queremos como proyectar también hacia el futuro, ¿no? Porque nos significa algo a todos nosotros que nos une como comunidad. Eso para mí me gusta mucho esa lectura de patrimonio. ¿De acuerdo, Sole? Está bien. Estoy muy de acuerdo y claro, tiene que ver con aquello que se generan conexiones o relaciones de sentido, como decía Pablo. Entonces, y es importante que sea un grupo o una comunidad en un determinado momento y lugar y hay un acuerdo con respecto a eso, que es patrimonio y que no es una expresión aislada.
Sí, uno de los teóricos que fundó el Departamento de Performance Studies decía eh, que los objetos o las personas, las situaciones generan esta recepción de valor, esta recepción uno podría decir de patrimonio, incorpora ese patrimonio, cuando existe esa apertura a recibirlo. Entonces, efectivamente, aquí uno tiene que poner el ojo en el receptor más que en el objeto, aunque el objeto es necesario para que el receptor tenga este contenido, este material que, ¿no es cierto?, sería patrimonial. Pero eso lo Claro. podemos seguir De construyendo. hecho, de hecho, ahí uno puede ver una contradicción, como la palabra etimológicamente patrimonio tiene que ver como con un bien heredado de los padres. Así, esa es como la definición más clásica. Pero no porque tú hayas heredado algo, tú lo vas a tener como un sentido patrimoniable, ¿no? Entonces, no porque te hayan dicho que ese monumento es patrimonio, tú lo vas a ver como patrimonio. Claro. Sí. Y esa es toda la problemática contingente, diríamos, de los museos más tradicionales y conservadores en el sentido de la presentación de objetos, ¿no es cierto?, y de piezas que son legado histórico, pero que en verdad quizás a generaciones que están desconectadas de esos contenidos no les hace tanto sentido. Ahí hay una cosa interesante en esas Claro, lecturas, en esa sí, recepción. sí. Y en ese sentido también uno puede pensar, por ejemplo, hoy en día, como en estas transformaciones de la idea de patrimonio, como el agua se ha transformado en un patrimonio, ¿no? Entonces, como un bien escaso, un bien por el cual hay unas disputas y un territorio que es medioambiental, ¿no? Y puede ser también hoy en día patrimonio, o sea, es patrimonio. De acuerdo. Luego tenemos acá la observación de Pablo Silva. Saludo a Pablo también, que hemos trabajado juntos en la Universidad de Santa María, en Valparaíso. Ah, mira, qué Pablo bien. dice, acá las exposiciones mostradas, entiendo, son pre-estallido social del 2019 y pre-pandemia 2020. Si a los curadores Pablo Viñola y Soledad García tuvieran que exponer algo en el 2021 en medio de un posible estallido social 2.0, ¿expondrían de una manera diferente a lo que han realizado hasta ahora? Yo creo que, bueno, no sé, particularmente a mí el estallido social me trastocó muchas cosas, pero también creo que el estallido social venía de un proceso ya que uno podía notar por las conversaciones. Por lo menos yo en el barrio ya notaba que había una cuestión sumamente de un descontento absoluto, con muchos grados de violencia también. Y, y para mí fue fundamental hacer esta exposición de Mirada de Barrio, como haciendo barrio, que es parte del proyecto Mirada de Barrio, porque entendí lógicas de trabajo completamente distintas, que cuando sucedió el estallido social, de hecho, de alguna manera fueron contenidas. De hecho, el Museo de la Solidaridad fue uno de los pocos museos que abrió durante el estallido social. La mayoría de los museos estaban cerrados y, digamos, toda la comunidad estaba al interior del museo. Entonces, es como que tengo como la sensación o una experiencia de buena manera dentro de cómo generar otro tipo de intercambios o relaciones frente al estallido social. Y yo creo que evidentemente ahora con la pandemia, es que es bien polar la situación que hemos vivido particularmente en Chile, porque uno es como esta efervescencia social y por otra parte este distanciamiento. Entonces, por una parte como que uno estaba trabajando con mucha gente y ahora como que está alejado. Entonces, esa bipolaridad no es menor para también plantearse exposiciones, ahora como en grados también digitales o virtuales. Son dos situaciones y experiencias distintas, una experiencia física y una experiencia digital. Entonces, esa dicotomía yo aún estoy digeriéndola. A mí me agrada más la experiencia colectiva, cuerpo a cuerpo, cara a cara, más que en esta situación. Sí, sí, yo también estoy en proceso, estoy en proceso, porque ha sido muy intenso todo, y son dos cosas que van en direcciones opuestas. Entonces, como dijo Sol, son nosotros post pandemia, o sea, perdón, post estallido también,
Nuestro objetivo fue abrir rápidamente el centro cultural con las exposiciones, entendemos que nuestro objetivo, digamos, nuestra misión es estar abierto, ofrecer exposiciones, ofrecer cultura a la ciudadanía. Es un centro cultural que lo visita mucha gente, entonces nuestro objetivo fue rápidamente, post estallido, abrir. Evidentemente eso trajo temas muy prácticos que no tienen que ver con lo que estamos hablando acá, pero trajo temas de seguridad, de aumento de niveles de seguridad que antes eran mucho más abiertos. Y eso se potenció, toda esa línea de seguridad se potenció con el COVID. Entonces hoy día, evidentemente, ¿cómo va a ser una exposición post estos dos momentos en que ha habido un aumento de seguridad tanto física, porque es un lugar estratégico que podríamos ser víctimas de atentados, como lo que pasó también con el Violeta Parra, que eso no es menor, y el tema sanitario, que estamos ahora preparando la apertura para octubre, y con aforos controlados, con entradas, salidas. ¿Cómo afecta eso a las exposiciones? Es algo que yo todavía no sé. Sé cosas más prácticas. No poner dispositivos que se toquen, audífonos, nada táctil, que pueden entrar 60 personas en las grandes salas, porque puede entrar una persona cada 10 metros cuadrados, son cosas prácticas. Pero en el sentido más profundo de la pregunta que hace Pablo, no lo tengo tan claro. Lo que sí tengo claro es que la experiencia estética presencial es clave y eso no lo podemos evitar. Mucha digitalidad, yo estoy de acuerdo, evidentemente, con el avance digital. No soy un conservador en ese sentido, pero de la misma manera creo muy fuertemente que la experiencia estética directa, presencial, con el arte es insustituible. Y eso es lo que el desafío que tenemos para adelante. Y como el espacio cultural como encuentro de personas, que también es clave, digamos, que se encuentren personas que no se conocen. Clave. Muy de acuerdo con los comentarios de ambos. Aquí hay un saludo de nuestra querida colega también, Catherine Gilmore. Dice: muchas felicitaciones a los presentadores, mucho éxito en el diplomado, éxito para todos. Qué bueno compartir sus tremendas expertise. Katie, si estás acá o ya quizás te retiraste, muchas gracias por los comentarios y siempre ha sido un placer trabajar juntos, bueno, con todos los equipos de personas que coincidimos. Carolina Arevalo, para todos, muchas gracias por compartir su experiencia y perspectiva. Amanda, bueno, Amanda está acá y ella podrá seguir informándolos acerca del diplomado. Carolina Gaete, también agradeciendo la presentación. Leonardo Soto, otra observación más, pero más allá de lo natural derecho de expresión artística, con sus antecedentes sociales, nos ha instalado una anestética, también producto del mismo sistema segregador educativo. Vemos saturación por todos lados, ruido visual, pero cuando viajamos a Europa admiramos su sentido del orden. Pascal Chateau dice: muchas gracias. Rodrigo Pablo Soleá, ha sido muy enriquecedor. También un saludo para Pascal. Pía Rosso, muchas gracias. Nos vemos en el diplomado. Leonardo Soto, más comentarios. Muchas gracias por sus comentarios. Sin duda que el diseño expositivo tiene mucho que aportar, sobre todo en el sentido integrador. Ahí yo coincido mucho. Yo creo que la cultura y este tipo de experiencias, como decía Pablo, presenciales también nos integran, ¿no es cierto? Nos vuelven empáticos, interesados en el otro. Así que un punto por eso. Cecilia Agüero también, infinita gracias a Soledad y Pablo, muy enriquecedor el tema y las experiencias. Javier Abadieso, muchas gracias, muy interesante. Me tengo que ir. Y Carolina Barrera, la última: me encantaron las exposiciones de Pablo, buenísima su presentación. Muchas gracias. Bueno, sin más, ya casi tenemos 2 horas. ¡Wow! Pero ha sido muy entretenida la conversación, muy enriquecedor este momento. Quiero agradecer de nuevo a los expositores, Soledad García, Pablo Brugnoli, por aceptar esta presentación y también acompañarnos desde octubre, si todo funciona bien, en este nuevo diplomado, que tenemos harta expectativa y estamos muy contentos de poder hacerlo. También quiero agradecerles en nombre del Design Lab y de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no es cierto?,
la participación que hoy día han tenido en esta presentación. Y bueno, yo como director del programa, Rodrigo Tisi, no me presenté al comienzo, los dejo invitados para más información. Si quieren nos contactan a través de los medios, ¿no es cierto?, digitales, la página web, y también Amanda acá dejó la información. Eso, muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Hasta luego.